Esta mañana continuamos en nuestra serie Cristología, una serie acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos este domingo pasado y estamos ahora ya en nuestro segundo sermón. El tema de esta mañana, lo pueden ver en pantalla, es el Dios que se hizo hombre. A modo de introducción, en el año 2002 se estrenó una película llamada Atrápame si puedes, interpretada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. ¿Alguien la vio? Posiblemente todos los que estamos aquí la hemos visto. La historia gira en el personaje de Frank, quien a lo largo de la película adopta un sinnúmero de identidades para tratar de engañar a las personas y así salirse con la suya. Frank empezó desde muy joven a tratar de engañar a las personas falsificando su propia identidad. En la película, Frank adopta por lo menos 8 identidades diferentes. Él primero fue un piloto de líneas aéreas, luego dijo que él era un médico, adoptó la identidad de un fiscal de distrito, también dijo que era abogado, fue profesor universitario, copiloto de líneas aéreas, agente de la DEA y agente de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. A lo largo de la película, Frank está adoptando diferentes identidades para tratar de engañar a las personas. Pero ese es el asunto. Todas las identidades que él adoptó no eran él. Frank construyó toda su vida en una mentira. En una mentira. Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Ni siquiera él sabía, porque se había tratado de ser un montón de cosas que al final él no era. Construyó toda su vida en completas mentiras. Él realmente no era un piloto, él no era un médico, él no era un fiscal, él no era un abogado, él no era un profesor, él nunca fue un copiloto, él no era un agente de la DEA. Todo fue una mentira completa. Y el tema de esta mañana es acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona en la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana continuamos haciéndonos la pregunta, ¿quién es Jesús? Y cuando hacemos esta pregunta nos encontramos con una verdad que inmediatamente genera innumerables reacciones. Reacciones buenas, reacciones malas por parte de los hombres. Y déjenme decirles que esta verdad que vamos a ver esta mañana acerca de Jesús ha causado innumerables debates teológicos a lo largo de la historia del cristianismo. Y también ha dado lugar a muchas posturas doctrinales que lamentablemente algunas son herejías y otras son verdad. ¿Y cuál es esa afirmación acerca de la persona de Jesús que es tan controversial? Y es que cuando nosotros vemos a las Escrituras, Jesús mismo hizo una afirmación acerca de Él, y esa afirmación es que Él era Dios. El Señor en más de una ocasión se reveló en la tierra como Dios, y en múltiples ocasiones Él demostró con sus hechos y con sus acciones y con sus atributos que Él era el Dios verdadero que se hizo hombre para salvar al mundo. Y esto es llamado el misterio de la encarnación. La encarnación se considera un misterio en el sentido de que va mucho más allá de la comprensión humana y está en el corazón de la fe cristiana, en la redención y en la reconciliación entre Dios y la humanidad. Ahora, alguien podría revelar su identidad y no ser la persona que dice ser, como Frank en la película. Él decía que era algo que no era. Pero Jesús sí reveló quién era, y no solamente dijo quién era Él, sino que claramente lo demostró. Sin embargo, muchos le rechazaron por esto. Muchos rechazaron a Jesús por afirmar y declarar que Él era el Dios verdadero. Pero esta mañana, si nosotros vamos a conocer a Jesús, si nosotros vamos a confiar en Jesús, nosotros debemos conocerlo y recibirlo tal y como Él se ha dado a conocer en su palabra. Y la realidad es que Jesús desea que nosotros le conozcamos como el Dios verdadero que vino al mundo, haciéndose semejante a los hombres, y que Él se humanó para poder ser nuestro Salvador y llevar a cabo el plan de redimir a su pueblo.
Así que esta mañana veremos un par de textos, no solamente uno, ¿verdad? Normalmente estamos acostumbrados a ver un solo pasaje bíblico y predicar en él, pero esta mañana veremos muchos pasajes. Así que si usted no puede seguirme el ritmo mientras doy los pasajes, esfuércese por anotarlos y luego revisarlos en su casa, ¿ok? Pero vamos a iniciar leyendo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 1, y estaremos leyendo del 1 al 14 y luego haremos un salto al 18. Leamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Versículo 14. Allí di un salto. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Así que abordaremos el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es el Dios que se hizo hombre. Y abordaremos este tema en 3 puntos que nos servirán como pruebas de que Jesucristo es Dios. Cuando vemos a las Escrituras, nosotros podemos ver que las afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo demostraban que Él era Dios. Así que nuestro primer punto esta mañana es las afirmaciones de Jesús. Estas afirmaciones demuestran que Él es Dios. Nuestro segundo punto es sus atributos, sus características, su ser. Demuestran que Él es Dios. Y en tercer lugar veremos sus nombres. Cada uno de los nombres y títulos de Cristo demuestran que Él es Dios. Pero, debido a que este tema no debería ser tomado de una manera ligera, ni deberíamos apresurarnos ni tomarnos de una manera superficial, abordaremos solamente un punto: las afirmaciones de Jesús. Y estamos en el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan es sin duda alguna el Evangelio que más nos permite a nosotros ver la divinidad del Señor Jesucristo. De hecho, al iniciar su Evangelio, Juan quiere dejarnos en claro la identidad de Jesús, para luego desarrollar toda su narrativa en torno a las afirmaciones y milagros del Señor. Y esos milagros que nosotros nos encontramos en el Evangelio de Juan son la forma de autentificar quién es Jesús. Y cuando observamos cómo Juan describe al Señor en estos versículos, lo primero que encontramos es que Él habla acerca del Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora es importante que nosotros nos preguntemos: en el principio era el Verbo, y ¿quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Y cuando estamos leyendo estos versículos, llegamos al versículo 14, donde nos dice que este Verbo se hizo carne. Pero si eso no es suficiente, avanzamos hasta el versículo 17, donde claramente nos dice que ese Verbo es Jesucristo. Y luego, en el versículo 18, dice que este Jesús nos ha revelado claramente quién es Dios, y es por medio de Él que podemos conocerle. Así que nosotros podemos concluir que cuando Juan está iniciando este Evangelio, Él está hablando de Jesucristo. Y si nosotros hiciéramos una traducción, nosotros podríamos traducir esto de la siguiente manera: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Esa es la manera en la que nosotros podemos traducir este pasaje, una vez que entendemos que la identidad del Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Y rápidamente podemos ver en estos pasajes unas declaraciones muy importantes. Por ejemplo,
Juan inicia diciendo, en el principio era el Verbo. Lo que significa que Jesucristo no llegó a existir, sino que Él ya estaba desde el principio y que todas las cosas fueron creadas por Él. Y este pasaje nos habla acerca de la preexistencia de Cristo. El Verbo era en el principio. Y adivinen qué, esta palabra en el principio, ¿dónde la encontramos? Génesis capítulo 1. ¿Cómo inicia Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay algo interesante aquí en el Evangelio de Juan, en el versículo 1. Él inicia diciendo en el principio. Y también nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Lo que nos está diciendo es que Jesús estaba ahí. Él estaba ahí. Porque Él es Dios. La preexistencia de Cristo. Él no llegó a existir. Él siempre ha existido. Porque Él es eterno. Y en esta declaración nos habla acerca de su divinidad. Nos habla acerca de quién es Él. Pero no solamente nos dice que en el principio era el Verbo. También nos dice el Verbo era con Dios. Y lo que la expresión con Dios significa es que Jesús siempre ha existido en una relación íntima y personal como la segunda persona de la Trinidad con Dios. Y para algunos la palabra Trinidad les puede sonar familiar. Y esta mañana no podremos abordar todo lo que tenga que ver con la Trinidad, pero habrá una enseñanza a lo largo de esta serie acerca de esto. Pero Jesús siempre ha existido en una relación íntima, personal con Dios. Luego el pasaje termina afirmando, el Verbo era Dios. Ese mismo pasaje nos está afirmando la divinidad de Cristo. Y en el original, la palabra verbo es la palabra logos, que en el griego significa la palabra. Para un judío, esa expresión se usaba para referirse a Dios. Para quienes no lo saben, los judíos tenían como tradición, como costumbre, y de acuerdo al cuarto mandamiento, no mencionar el nombre de Dios. Ellos creían que el simple hecho de mencionar el nombre de Dios era usarlo en vano. Así que ellos se limitaban a mencionar el nombre de Dios y se referían a Dios con otros títulos o otros nombres. Por eso encontramos la palabra Señor para referirse a Dios, la palabra Hashem, la palabra El Santo, para referirse a Dios, porque ellos no usaban el nombre de Dios para referirse a Él. Y una de las formas en las que entonces los judíos se referían a Dios era el logos o la palabra. Así que para un judío, él no estaba desconectado del significado verbo. Verbo, en el principio era el Verbo. Al leer esto, ellos sabían que se estaba refiriendo a Dios. Para los griegos, el logos es el principio, la fuerza que gobernaba el universo y le daba coherencia. Además, los griegos tenían muchos dioses. Sin embargo, al identificar a Jesús como el logos, Él les está enseñando, Juan les está enseñando, que Él no solo es diferente, que Jesús no solamente es diferente a sus dioses, sino que es superior a ellos, superior a ellos. Después de mencionar esto, acerca de cómo Juan introduce el Evangelio, hablándonos de la identidad de Jesús, yo quiero que miremos que fue Jesús mismo quien se identificó como Dios. Y cuando hablamos de estas cosas, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Realmente esto era verdad? ¿Realmente es verdad que Jesús es Dios? ¿Realmente es verdad y es correcto que Jesús se haya identificado a sí mismo como Dios? Sí, porque si no, entonces o Jesús era un mentiroso, o Jesús estaba loco, o podríamos pensar cualquier otra cosa acerca de Jesús. Pero veamos qué es lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Y voy a mencionar los versículos bíblicos. Si usted no puede ir rápido, no se preocupe. Simplemente manténgase atento. En primer lugar, Jesús afirmó que Él era igual a Dios. Nosotros encontramos eso en Juan 5:18, cuando dice que los judíos estaban molestos con Él, que estaban molestos porque Él no solamente no guardaba el día sábado, sino que Él se hacía igual a Dios.
Juan, capítulo 5, versículo 18 nos dice eso. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y qué con que se haga igual? Él no está diciendo que Él es Dios. Ese es el problema. El problema que nosotros tenemos es cómo entendemos las palabras en nuestro contexto actual. Cómo nosotros entendemos algunas palabras no es como se entendían en el momento que se están diciendo. Cuando Jesús dice, cuando el pasaje dice que Él se está haciendo igual a Dios, lo que Él está diciendo es que Él es igual en autoridad, en naturaleza, en sustancia y en poder a Dios. Literalmente le está diciendo, Dios y yo somos lo mismo. Y esto provocó que los judíos quisieran matarlo. Quisieran matarlo. Recuerdo haber tenido un debate con un testigo de Jehová, donde estábamos hablando acerca de la divinidad de Jesús, y él rotundamente decía, no, Él no es Dios, Él no es Dios. Y entonces la pregunta que yo le hice es, ¿usted cree que sería justificable tratar de matar a Jesús simplemente porque Él era un maestro? ¿Usted cree que es justificable tratar de matar a Jesús simplemente porque Él es un hombre? ¿Usted cree que es justificable tratar de matar a Jesús simplemente porque era un profeta? No, usted lo está entendiendo. Los judíos querían matar a Jesús porque Él se hacía igual a Dios. Jesús también afirmó ser uno con el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. Y también Él dijo que si le veían a Él, era ver al Padre en Juan 14, 9. Así que los judíos no estaban de acuerdo con esto. No les gustaba lo que Jesús estaba diciendo acerca de sí mismo. Otra de las afirmaciones de Jesús es cuando nosotros nos encontramos repetidamente el uso del término yo soy, yo soy. Jesús afirmó ser el yo soy para identificarse como Dios y hablar acerca de su eternidad. Cuando Él habló con los judíos, Él les dijo, Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Nuevamente, esta declaración de Jesús hizo que estos hombres se volvieran en contra de Él. Ahora, si usted ha leído el Antiguo Testamento, los judíos apedreaban a aquellas personas que blasfemaban en contra de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo delante de los judíos es considerado una blasfemia. Es una blasfemia, es una ofensa a Dios. Es algo digno de muerte. Por esa razón quieren apedrearlo. Quieren apedrearlo. La orden de Dios era que cualquiera que blasfemara su nombre debía ser sacado y apedreado, debía morir apedreado. Para los judíos, entonces, este Jesús es un blasfemo al hacerse igual a Dios. Y el uso de la expresión yo soy, y eso es la razón por la que un judío se molesta, es porque en la mente de un judío el término yo soy está relacionado con el nombre que Dios usó cuando Él se reveló a Moisés en la zarza. Éxodo 3, versículos 11 al 14, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el eterno, el que siempre ha existido, el autosuficiente. Esa es la forma en la que Dios se revela a Moisés. Ese es el nombre con el que Dios se revela a Moisés y es el nombre con el que Jesús se identifica cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que cuando Jesús usa la expresión yo soy como un calificativo para referirse a su persona, lo que está diciendo en esencia es que no hay diferencia entre Él y Dios, quien se le reveló a Moisés. Así que tenemos estas declaraciones. Jesús afirmó que era igual a Dios. Él afirmó que Él y el Padre eran uno. Él afirmó que quien le veía a Él veía al Padre. Y Él afirmó ser el yo soy. El yo soy. Y en el Evangelio de Juan tenemos 7 declaraciones de Jesús diciendo, yo soy el pan de vida.
Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección. Sin embargo, una de las que más llama la atención es: yo soy el buen pastor. Escuchen, yo soy el buen pastor. Y eso está en conexión con Salmo 23, donde el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor de Israel? ¿Quién es el pastor de David? ¿Quién es el pastor del pueblo de Dios? Es Dios. Y Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Luego tenemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Y el salmista en Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Así que cuando Jesús estaba usando esos términos, Él se estaba refiriendo a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento, como el Dios que se reveló al pueblo de Israel, el Dios verdadero. Así que claramente Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía quién era Él. Eso no era una mentira. De lo contrario, Jesús no podía ser la verdad. Si la identidad de Jesús es falsa, entonces todo el cristianismo es falso. Si Jesús no es quien dijo ser, entonces nosotros no estamos haciendo nada aquí. Somos el hazme reír del mundo. Estamos engañados a nosotros mismos. Pero lo que Jesús dijo era verdad. Lo que Jesús dijo era verdad. Y si esto fuera mentira y usted no lo cree, usted no tiene nada que perder. Si todo lo que Jesús dijo es mentira y usted no lo cree, bueno, usted no tiene nada que perder. El asunto aquí esta mañana es que si todo lo que Jesús dijo es verdad, y claro que es verdad, y usted se rehúsa a creer que Jesús es el Dios verdadero, entonces eso a usted le costará caro y usted tendrá que sufrir una gran pérdida eterna por rechazar a Jesús como verdaderamente Dios. Eso es algo serio. Esto no es una doctrina más. Estamos hablando de quién es Jesús realmente. Charles Spurgeon, como lo pueden ver en pantalla, esta frase que él dijo. Charles Spurgeon es un pastor bautista de 1854, conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo esto: si no estás listo para adorar a Cristo como Dios, no estás listo para ir al cielo. Escuchen, si no estás listo para adorar a Cristo como Dios, no estás listo para ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese Jesús quien es el Dios verdadero, debe ser recibido tal y como Él se ha revelado. Y rápidamente menciono algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos afirman la divinidad de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escuche lo que dice este pasaje: Él es la imagen del Dios invisible. Es a través de Jesús que se nos ha revelado claramente quién es Dios y cómo es Dios. Si queremos conocerlo a Él, debemos ir hacia Jesús. Él es el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Cristo. En Cristo. Este versículo enfatiza que toda la plenitud de la deidad, es decir, la naturaleza divina, está en Jesús completamente. Filipenses 2, 5 al 6, uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento, que nosotros hacemos bien en observar y en meditar. Filipenses 2, 5, 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Ese pasaje claramente nos está enseñando quién realmente es Jesús y cómo Él vino al mundo haciéndose semejante a los hombres. Juan capítulo 20, versículo 28. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con Tomás.
Y Tomás está allí siendo incrédulo, diciendo, hasta que no toque sus manos y la herida en su costado, entonces no creeré. Y cuando Jesús se le aparece, las palabras de Tomás son, Señor y Dios mío. Señor y Dios mío. La palabra Señor es la palabra Adonai, que es la palabra que se usa para referirse únicamente a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los últimos dos versículos se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí el apóstol Pedro habla acerca de Dios y Salvador Jesucristo. Dios es el Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Y por último, Hebreos capítulo 1, versículos 3 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ese pasaje nos dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de la gloria de Dios. Así que mis amados hermanos, las evidencias son claras. Son claras. Aunque sabemos que muchos se rehúsan a creerlas. Para un judío, eso es una blasfemia. Para un griego, eso es una locura. Para algunas religiones, como los testigos de Jehová, esto es un error doctrinal. Para otros, esto es una vil mentira. ¿Cómo puede el Dios de todo el universo hacerse hombre? Otros argumentan que realmente eso no fue lo que Jesús quiso decir. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir? Sí, porque si no quiso decir que Él era Dios, entonces, ¿qué era lo que quería decir? Pero si vamos a tomarnos en serio a Jesús y su palabra, debemos aceptar lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Puede que no entendamos del todo, porque eso sería normal. No tenemos una mente como la que Dios tiene. Nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita. Puede que no comprendamos totalmente cómo es que el Dios de todo el universo se hizo hombre en la persona de Jesús. Puede que no tengamos la capacidad para comprender completamente el milagro de la encarnación, pero este fue el testimonio de Jesús y este es el testimonio de las Escrituras. Y nosotros estamos llamados a confiar y a creer lo que la Biblia dice. Así que debemos creer y debemos recibir esta gloriosa verdad con asombro y humildad. Escuchen, usted puede ser que no entienda esto. Puede ser que se le haga difícil. Usted puede luchar si usted quiere con los pasajes bíblicos, pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:16. Escuchen. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escuchen lo que dice este pasaje. Indiscutiblemente. Este es un asunto que no se discute. Este es un asunto que se cree. Este es un asunto que se recibe, que se abraza por fe. El Hijo de Dios, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha sido manifestado en carne. Él tomó forma de hombre, se humanó. Así que la próxima vez que alguien quiera debatir esto con usted, dígale indiscutiblemente, esto usted no entiende, esto no se discute. Esto simplemente se recibe. Porque si vamos a creer en Jesús, debemos creer todo lo que Él dijo de sí mismo. Quiero terminar con una aplicación para ustedes. Y quizás usted se pregunta, bueno,
qué interesante esto. No, esto es mucho más que interesante. Si usted dice, qué gran enseñanza, escuche, esto es mucho más que una gran enseñanza. Como lo hemos venido diciendo, su vida depende de lo que usted cree y afirma acerca de Jesús. Usted puede conocerlo y tener la vida eterna si usted cree todo acerca de Jesús. O usted puede perderse ahora mismo si usted rehúsa creer estas cosas acerca de Jesús. Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Por qué es tan importante conocer a Jesús como Dios? ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante para nosotros esta mañana? ¿Por qué es tan importante para mi vida cristiana? ¿Y qué pasa si no lo creo? ¿Y si decido no creer que Jesús es Dios? ¿Hay algún problema con eso? ¿Y si decido rechazarlo? ¿Hay algún problema con eso? Veamos entonces. En primer lugar, es importante que nosotros entendamos que Jesús es Dios, porque fue gracias a que Dios se hizo hombre que nosotros ahora podemos acercarnos a Dios. Escuchen, por favor. Es gracias a que Dios se hizo hombre que hoy nosotros podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Él. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, los hombres no podían acercarse a Dios. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel, el pueblo de Israel corrió temblando a Moisés y le dijo, habla tú, porque si lo oímos, moriremos. Habla tú con Él. No podemos acercarnos a Él. No podemos relacionarnos a Él sin que muramos. La realidad de la Biblia es que Dios es santo, santo, santo. Y Él aborrece el pecado. Y cualquier persona que trate de acercarse a Dios en esta vida corrupta, caída por el pecado, morirá. Nadie puede acercarse a Él. Y la mejor ilustración de esto es el sol. ¿El sol es bueno o es malo? El sol es bueno, ¿verdad? Nos da luz, calor, aunque estos calores están que... Pero bien, el sol es bueno. Pero ¿qué pasa si usted se acerca mucho al sol? Claramente moriremos al tratar de acercarnos. Así que el sol es bueno, nos da calor y nos beneficia. Sin embargo, si tratamos de acercarnos a Él, morimos. Esa es una manera de ilustrar la santidad de Dios. La santidad de Dios es buena. Pero si nosotros, los hombres pecadores, tratamos de acercarnos a Él, moriremos. Y por eso es importante entender esa gran verdad de la encarnación. Es porque Jesús hizo posible que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios sin morir. Sin morir. ¿Y dónde aprendemos eso? Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que podemos aprender aquí es que la palabra habitó, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es que la palabra habitó viene de un vocablo griego que es eskenó. Y esta palabra se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel tenía un tabernáculo donde la presencia de Dios estaba ahí. El tabernáculo estaba en el centro y el pueblo estaba alrededor. Si las personas querían acercarse a Dios, debían acercarse a través del tabernáculo y el sacerdote. La presencia de Dios estaba ahí habitando con el pueblo. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que ahora Jesucristo nos ha traído la presencia de Dios. Y Él ha habitado y caminado con su pueblo. Eso es realmente hermoso porque cuando nosotros comprendemos esto, ustedes y yo, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, estamos caminando con Dios. Estamos caminando con Dios. Eso era imposible en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible. Él nos ha traído a Dios, nos ha traído la presencia de Dios. Él nos acercó a Dios para siempre, para siempre. Así que piensen esto.
¿Qué implicaciones tiene que Dios se haya hecho hombre? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en mi vida. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Bueno, usted no está caminando solo. Usted no está caminando solo su vida cristiana. Usted está caminando con Dios. Usted no está pasando por problemas y aflicciones solo. Dios está con usted. Porque fue Jesucristo quien nos trajo la presencia de Dios. Y Él es real si hemos puesto nuestra fe en Él. La segunda cosa es que la única forma en que usted puede conocer a Dios es por medio de Jesús. Escúcheme, usted no puede conocer a Dios en la televisión. Usted no puede conocer a Dios en cualquier otro sistema religioso. Usted no puede conocer a Dios en sus ideas, en sus pensamientos, en la filosofía de este mundo, en la sabiduría de este mundo. Usted solo puede conocer a Dios por medio de Jesucristo. Él es el único que lo ha revelado. Él es el único que lo ha dado a conocer. Así que si usted trata de conocer y entender a Dios fuera de Jesús, déjeme decirle que no podrá hacerlo. No podrá hacerlo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesucristo es el único medio provisto por Dios mismo para llevarnos hacia Él y que nosotros podamos amarle y conocerle. En tercer lugar, piensa en esto esta semana. Usted puede tener una relación con Dios gracias a Jesús. Usted puede tener una relación con Dios gracias a Jesús. Usted no podría relacionarse con Dios por sus propias fuerzas. Recuerde, usted tendría que morir si usted intenta acercarse a Él. Pero usted puede vivir ahora y puede disfrutar a Dios y tener una relación y tener la vida eterna, porque eso es lo que Él dijo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? En conocer a Dios a través de Jesucristo. Usted no tiene vida si usted no conoce a Jesús, porque entonces usted no conoce a Dios. Usted está muerto aún en sus pecados y delitos. Usted está yendo camino a la condenación, rumbo a la destrucción, porque usted no tiene la vida, porque usted no conoce a Dios, porque usted se rehúsa a recibir a Jesús como la revelación del Dios verdadero. También, eso es importante. Esta semana piensa en esto. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios mismo vino a salvarnos. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios mismo vino a salvarnos. Él nos salvó. Él le prometió a su pueblo salvarles. Así que Él nos salvó. Así que su salvación es segura. Su salvación es segura porque es obra de Dios. Jonás dijo: la salvación es del Señor. La razón por la que no nos perderemos es porque Dios es poderoso, es porque Dios es fiel, es porque Dios tiene el poder para preservarme y guardarme de toda caída hasta el final. La razón por la que me preservará hasta el final es porque Él es Dios y Él es el que efectuó mi salvación. Así que glorifiquen a Dios por esto, amados hermanos, glorifiquen a Dios por esto. Esta semana, piensen en el Dios que se hizo hombre, y les aseguro que ustedes terminarán más humildes y más asombrados. La humildad. Si hay algo que el mundo no aprecia, es la humildad. El mundo hoy aprecia el orgullo. El orgullo. Todo se trata acerca de mí. Todo se trata de que las personas me vean, hablen de mí, me conozcan a mí. Todo es de que yo tengo que ser más importante que los demás. Hay una lucha constante entre las personas por tener el primer lugar. El mundo quiere que los hombres abracemos el orgullo. Pero déjenme decirles una cosa. El mensaje del Evangelio es un mensaje de humildad. Y la forma en la que usted y yo podemos ser humildes es cuando pensamos en cómo Dios, en su sabiduría, en su perfección, se hizo hombre. Como el Dios invisible se hizo visible en Jesús. Como el Dios eterno entró en el tiempo. Como es que ese Dios que no puede ser contenido por los cielos
fue contenido completamente en la persona de Cristo. Así que piense en esto. Usted terminará más humilde al darse cuenta que Dios es sabio y usted es un necio. Que Dios es perfecto, que usted es imperfecto. Que la mente de Dios es infinita, pero usted es finito. Que Dios es poderoso, pero usted es débil. Usted terminará humilde delante de Dios, con su rostro inclinado, con sus rodillas dobladas, adorándole. Y sobre todas las cosas, usted terminará asombrado. ¿Qué es lo que más le asombra a usted? ¿Qué es lo que más le asombra a usted? Porque aquello que a usted le asombre es aquello que logrará tener su corazón y su mente. Si nosotros estamos asombrados de Dios, entonces estaremos maravillados. Estaremos realmente alabando y adorando, porque nada es igual a Él y nada puede compararse a Él. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿usted está asombrado de Dios? ¿Usted está asombrado de Dios? Y por último, ¿qué pasa si rechazo la divinidad de Jesús? ¿Qué pasa si rechazo la divinidad de Jesús? En primer lugar, usted estaría adorando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Si usted se rehúsa a creer que Jesús es Dios, entonces usted adora a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Escuche, si esta mañana usted está aquí sentado y usted cantó esos hermosos cantos y usted no cree que Jesús es Dios, la pregunta es ¿a quién le cantó? ¿A quién le cantó usted? Entonces usted estaría haciéndose un ídolo de un Jesús que no existe, un ídolo de un Jesús que no es real. Un Jesús quizás de otra religión, de otra doctrina, de otro mundo, pero no del Jesús de la Biblia. Así que el peligro de rechazar la divinidad de Jesús es que usted se vuelve un idólatra completamente. Y la palabra de Dios dice, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Los idólatras serán echados en el lago de fuego. Así que tenga mucho cuidado si usted no está pensando correctamente acerca de Jesucristo. Usted debe adorarlo como Dios. En segundo lugar, usted tendría que mutilar la Biblia. Es más, usted no podría cargar la Biblia. Si usted no está dispuesto a creer que Jesús es Dios, usted tiene que buscarse otro libro diferente a la Biblia. O usted tendría que venir con una Biblia y páginas arrancadas, o versículos bíblicos cortados, o manchados, o borrados con corrector. Usted tendría que mutilar la Biblia, porque la Biblia es el testimonio claro de quién es Jesús. O usted tendría que inventarse su propia Biblia, como algunos han tratado de hacer, ¿no? La Biblia gay, que están recogiendo fondos para lanzarla. O usted tendría que hacer como hizo este hombre llamado Marción, quien no le gustaba el Dios del Antiguo Testamento, así que él empezó a crearse su propia idea de un Dios todo amor, todo bueno. Eso es lo que ustedes y yo tendríamos que hacer si nos rehusamos a creer en la divinidad de Jesús. Tendríamos que hacer nuestra propia Biblia, ¿no? Nuestra propia Biblia. En tercer lugar, usted no podría tener una relación real con Dios. Si usted dice, bueno, es que yo creo en Jesús, pero no creo que Él sea Dios, entonces usted no puede tener una relación real con Dios. En cuarto lugar, definitivamente, usted estaría viviendo en incredulidad y usted no sabría nada acerca de la fe. Usted estaría viviendo en incredulidad y usted no sabría nada de la fe, porque esto debe recibirse por fe. El testimonio debe recibirse por fe. Jesús lo afirmó, su forma de vivir lo demostró, sus milagros, sus atributos demostraron que Él era Dios. Así que eso lo recibimos por fe. Nos aferramos a que ese testimonio es fiel y verdadero, pero si usted no lo cree, usted es incrédulo. Usted es un incrédulo. También, usted se volvería un hereje. Usted se volvería un hereje. Usted sería como un testigo de Jehová o como un unicitario. Un unicitario. Los unicitarios son las personas que están en las iglesias apostólicas, ¿no? Que dice Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ellos son los unicitarios. Ellos no creen lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Esas personas están rayando la herejía, son herejes. Es más, el tercer punto que tengo dice,
Usted no puede considerarse cristiano si usted no cree que Jesús es Dios. Así que los testigos de Jehová no son cristianos. Los unicitarios no son cristianos. Y cualquier sistema de doctrina y religión que no crea esto acerca de Jesús no son cristianos. No son cristianos. Y yo sé que esto puede molestar a algunas personas, pero yo no estoy aquí para caerles bien en un sentido, ¿verdad? Espero caerles bien, pero en un sentido, simplemente tengo un compromiso con Dios y su palabra. Tengo que afirmar lo que la Biblia dice, aunque eso a algunos no les guste. Así que usted no puede considerarse cristiano si usted no cree esto. Y esta mañana le pregunto, ¿realmente usted ha recibido a Jesús como Dios? ¿Realmente usted cree en Jesús como Dios? ¿Realmente usted abraza la doctrina de que nuestro Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo? Porque si no, usted debe arrepentirse esta mañana. Porque si no, usted tiene que entender que usted está perdido. Usted está en su orgullo, el orgullo que no le permite creer lo que la Biblia dice, el orgullo intelectual que no le permite recibir esta verdad simplemente porque no la entiende, el orgullo intelectual que le hace pensar que usted es más superior y que usted pensaría mejor que Dios y haría las cosas mejor que Dios. Arrepiéntase, usted tendrá que morir por ser un necio, por abrazar la ignorancia descarada. Usted necesita tomar la palabra de Dios con honestidad y seriedad. Jesús vino al mundo para quitar todo lo que nos impedía recibir su revelación. ¿Y qué es lo que nos impide recibir su revelación? El pecado. Es únicamente el pecado. Este Jesús no me gusta, así que lo voy a hacer a mi manera. Esta parte de Jesús a mí no me parece y yo creo que esto debería ser de esta manera. El pecado. Así que escúchenme bien, ese Jesús vino al mundo para principalmente quitar lo que nos impedía conocerle realmente, el pecado. El pecado que Él tomó por ti, por mí, donde Él sufrió el castigo, donde Él pagó nuestra deuda y Él terminó con el poder de la muerte y el pecado para siempre, para que de este modo nuestros ojos fueran abiertos, nuestro corazón fuera transformado, para que nosotros pudiéramos creer, para que pudiéramos arrepentirnos y de esa manera nosotros no fuéramos de aquellos que le rechazaron, sino de aquellos que le recibieron y se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que ahora Él nos ha liberado. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos salvará y nos dará el regalo de la vida eterna gratuitamente, si tú crees en Él. Mi pregunta es, ¿realmente crees en Jesús? ¿Qué pasa si rechazo la divinidad de Jesús? Y alguien dice, no, yo no la rechazo. Yo creo que Jesús es Dios. Y hay dos formas de rechazar esto. Usted puede rechazar esto de una manera intelectual. O usted puede rechazar esto con su forma de vivir. Y muchas personas esta mañana dicen, el pastor tiene razón, yo gracias a Dios, todo esto lo he sabido desde chiquita, que me enseñaron, desde pequeño, que a mí me instruyeron en la sana doctrina. Yo siempre he sabido que Jesús es Dios. Mi pregunta es entonces, ¿por qué no vives como si Él fuera tu Dios? ¿Por qué no le adoras como si Él fuera tu Dios? ¿Por qué no te entregas a Él como si Él fuera tu Dios? No basta con que lo creas en tu mente. Necesitas rendir tu vida a Él. Y eso es lo más importante. Si el conocimiento de que Jesús es Dios no causa nada en tu vida, tú sigues siendo un incrédulo, aunque lo creas en tu mente. Tú sigues siendo un completo incrédulo. Sigues perdido. Necesitas dejar que esa verdad transforme tu vida. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te pido? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te pido? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos cosas en tu nombre. Y yo les diré, apártense de mí, no los conozco. El gran problema esta mañana es que sabemos que Jesús es Dios, pero no queremos que Él sea nuestro Dios. No queremos que Él sea el Señor, no queremos que Él sea el Rey, no queremos que Él gobierne. No queremos rendirnos a Él, no queremos servirlo, no queremos atesorarlo. Entonces, estamos engañados y necesitamos arrepentirnos.
Así que te imploro esta mañana, deja que esta verdad realmente transforme tu vida. ¿Es Jesús tu Dios? Entonces, no solo créelo en tu mente, vívelo con tu vida. Amén. Oremos. Oh Señor, te agradezco.